segundo ejercicio de ejemplo que les tenía. Si ustedes se fijan, se trata de una frontera bidimensional, ¿sí? Que es esta que está acá. Estamos viendo el plano XY, como ver el filo de un espejo, ¿verdad? Eso es porque obviamente este es el eje Z, ¿sí? Entonces aquí obviamente en algún punto estaría, digamos, el eje X, ¿sí? Este sería el eje Y, ¿sí? El eje X estaría, digamos, saliendo en este puntito rojo que estoy haciendo acá, y obviamente este es el eje Z. ¿Cómo nos damos cuenta que este es el eje Z? Bueno, porque aquí dice, ¿verdad? Aquí dice que esta es la componente en Z de un campo, ¿verdad? Igual que acá, ¿verdad? La componente en Z de este otro campo, ahí se señala. Entonces, el problema hace referencia a un ejercicio previo. Este lo saqué del Ulavi o Ulavi, creo que se llama. Creo que ya se los compartimos. Es bien sencillo, pero tiene sus detalles que hay que tomar en cuenta. Bueno, el ejercicio que vamos a hacer es este, ¿verdad? Pero hace referencia al 4.16 y hay que repetir el ejercicio 4.16, pero dice que hay una carga superficial, ¿verdad? De 3.54 por 10 a la menos 11 coulombs sobre metro cuadrado. Perdón, no es una carga, es una densidad de carga superficial de ese valor en la frontera, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí lo dice, ¿verdad? Que es en la frontera la que tiene la densidad de carga superficial de ese valor. Entonces, el problema original es determinar SU1, ¿sí? En otras palabras, es determinar este campo de acá, ¿sí? Este es SU1, dado que es sub 2, ¿sí? Tiene estas coordenadas, ¿verdad? O perdón, esas componentes. Bueno, el sub 2 obviamente sería este de acá, ¿verdad? Este de acá sería sub 2. Entonces, este es el dato que tenemos, ¿verdad? Este campo es el que conocemos y tenemos que encontrar cuánto vale este campo, ¿sí? Entonces, de nuevo, ¿verdad? Hay una carga positiva en toda la frontera. O sea, aquí tenemos, solo voy a hacer algunas de las cargas, no todas, ¿verdad? Aquí tenemos una carga en la frontera, ¿sí? Que luciría así, ¿verdad? Etcétera. En toda la frontera tendríamos este tipo de cargas. Bien, entonces, como les decía en el ejemplo anterior, ayuda mucho si ustedes de manera gráfica y analítica pueden determinar dónde anda o dónde está la ubicación de una de las dos componentes en que se divide todo campo, que es, acuérdense que todo campo se tiene que dividir en una componente tangencial y en su componente normal, ¿verdad? Entonces, dado que la frontera es esta línea roja horizontal que está acá, obviamente las normales a la frontera van paralelas al eje Z, ¿verdad? ¿Sí? Eso es obvio, ¿verdad? Las normales a la frontera van paralelas al eje Z, ¿sí? Es decir, deberíamos de buscar componentes en Z. Esas son las componentes normales. Entonces, obviamente esta es la componente normal de E2, ¿sí? Y si esa es la componente normal, como lo vimos en el problema anterior, todo esto es la componente tangencial, ¿sí? Así de sencillo, ¿sí? Así de sencillo, ¿sí? Entonces, de regreso a control a Windows. Entonces,
Bueno, aquí tenemos un... perdón, hacía falta eso. También se nos daba como dato, ¿sí? Se nos daba como dato que la permitividad en el medio 1 es 2 veces la permitividad del vacío y la permitividad del medio 2 es 8 veces la permitividad del vacío. Esos son otros datos. Entonces acá, bueno, de nuevo el control a Windows. Entonces acá está más o menos una interpretación de cómo está el problema, ¿verdad? El medio 1 con su permitividad, el medio 1 con su permitividad, el medio 2 con su permitividad, ¿sí? Aquí estaría el campo E2 y aquí estaría el campo E1. De nuevo se oye el chirrido de un carro que frena, ¿verdad? Y dice, momento, retroceda, retroceda. Vaya, está bien, voy a retroceder. ¿Qué pasó? Sí, bueno, controla Windows otra vez. Pero mire, aquí el campo como que va de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, ¿verdad? Bueno, disculpen, se me fue un poquito más largo de lo que es. Y aquí el campo como que también siempre va de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, ¿verdad? Sí. Y usted no lo está dibujando igual. Bueno, es que yo creo pues que la dirección que mejor se acerca a la real es la que yo he puesto. Pero no importa, o sea, incluso podríamos usar esta figura, o sea, no importa, porque ya nos están, de todas maneras ya nos están dando el dato numérico, ¿sí? Entonces, solo un poco de razonamiento de por qué es que controla Windows, de por qué yo creo que el campo va así como está aquí, ¿verdad? Ante todo, darnos cuenta que esta es una componente en Z positiva, ¿verdad? Eso es obvio, ¿verdad? Sería esta componente de acá, ¿sí? Esa es la componente en Z positiva. Y luego darnos cuenta que si este es el eje Y, ¿sí? Si este es el eje Y, ¿sí? Entonces, obviamente, perdón, este es el semieje Y positivo, ¿sí? Entonces, obviamente, este es el semieje Y negativo, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, la componente en Y, que estoy subrayando aquí ahorita, es negativa. Entonces tiene sentido que el campo E2 tenga su punta de flecha aquí, ¿verdad? Dirigida hacia Y negativo, ¿verdad? Que X es positivo, eso no lo podemos ver porque el eje X, al menos así como hemos asumido, disculpen, lo voy a hacer un poquito más arriba donde debe de ser, el eje X está saliendo de la diapositiva, ¿verdad? Entonces no lo podemos ver así como tridimensionalmente, pero yo siento que esta es una mejor posición para E2 que la que ha puesto el autor. Pero no importa, es que eso es lo que les quiero decir, no importa, o sea, no importa porque tenemos bien dibujado algo que es fundamental. Algo que es fundamental es esta componente normal, y esa componente normal, independientemente de que el autor tiene el E2 para un lado y yo lo tengo para otro, la E2, si se fijan, coincidimos los dos en la misma componente normal. La componente tangencial, no importa que sea esta, conste, es porque el problema es bien sencillo, porque nos están dando el dato numérico de la componente tangencial. Entonces, yo insisto en que mi visión gráfica es mejor que la del autor. Bueno, de hecho, tampoco el autor creo que tome como punto de honor el dibujo que hizo, creo que solo lo hizo como una referencia genérica, o sea, no hay problema. Yo creo que el autor lo hizo también muy bien, ¿sí? Pero el caso es de que nos dan el dato numérico de la componente tangencial, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, ya con eso podemos arrancar, ¿sí? Aquí están de nuevo todas las condiciones de frontera. Si ustedes se fijan, nos están dando el campo eléctrico en el medio 2, ya conocemos su componente normal, ya conocemos su componente tangencial. Perfectamente podemos hacer uso de esta ecuación
para hallar la componente tangencial de 1 en el medio 1. Y aquí no nos libramos, ¿verdad, muchachos? Tenemos que usar esta ecuación para hallar la componente normal en el medio 1. ¿Sí? ¿Por qué no nos podemos librar? Por esto, ¿verdad? Por la densidad de carga. Entonces esas son las dos ecuaciones. ¿Sí? Esas son las dos ecuaciones que tenemos que usar para encontrar E en el medio 1. Controla Windows. Sí, nos están pidiendo determinar E1. Eso es lo único que nos están pidiendo determinar. Obviamente, si nos hubieran pedido determinar D, también probablemente hubiéramos tenido que hacer uso de esta ecuación, pero el caso es que no nos lo están pidiendo. Entonces, controla Windows. Uy, perdón. Entonces, aquí estamos, ¿verdad? Dado que la componente tangencial, ¿sí? Dado que la componente tangencial, ¿verdad? Es esta, ¿sí? Entonces, de esa ecuación que vimos antes, de esta, ¿verdad? Esta que está acá, de esta ecuación, ¿sí? Entonces, nosotros usamos esa ecuación para igualar la componente tangencial de 2 a la componente tangencial de 1, que es la que estamos buscando, ¿verdad? Entonces sencillamente la ponemos idéntica, ¿sí? Se fijan, ¿sí? Menos 3ay más 3az. Sí, perdón, me equivoqué. No, disculpen, me equivoqué. Sí, disculpen. Esta es la componente normal. Disculpen, se me había olvidado. Esta es la componente tangencial. Entonces, la componente tangencial en los dos campos es la misma. Entonces, E1 tangencial, ¿sí? Es 2ax menos 3ay. Sí, disculpen. Gracias por corregirme. Entonces, ya encontramos una de las dos componentes del campo que andamos buscando. Ahora necesitamos la segunda. La segunda componente viene de la ecuación de esta. Viene de esta ecuación de acá, ¿sí? Observen que es una ecuación escalar. Ya vamos a ver por qué es escalar. El caso es de que es la resta. Aquí sí es un poco crítico decidir a qué vector le ponemos el signo menos, ¿verdad? Entonces, creo que en una de las clases pasadas lo dije de una manera equivalente, pero es obvio que cuando dedujimos esta ecuación era el vector 2 el que iba hacia la frontera, el que incidía en la frontera, al que se le ponía el signo menos, y el vector que salía de la frontera, es decir, el que se alejaba de la frontera, ese tenía el signo más. Entonces, en ese caso, como D2 corresponde a E2, ¿verdad? Como D2 corresponde a E2 y D1 corresponde a E1, entonces debe de resultarles obvio que a quien le vamos a poner el signo menos es a epsilon 2 por E2 normal, ¿verdad? ¿De dónde sale eso? De la relación que ya hemos visto ya varias veces, que D es igual a epsilon del medio por E, el E del medio, ¿sí? Entonces el epsilon del medio, como estamos en el medio 2, ¿sí? Y a ese es que le vamos a poner el signo menos, entonces es precisamente el que tiene este epsilon sub 2, y ese es precisamente el que le ponemos el signo menos, ¿sí? Y luego sale E1 normal. Bueno, obviamente este es E2 normal, ¿verdad? Sí, E2 normal. Y luego sale E1 normal por E1 normal positivo. Y eso igual a la densidad de carga, ¿sí? Observen que la densidad de carga perfectamente pudo haber sido negativa. Este signo menos que está acá, ¿sí? Este signo menos que está acá nada tiene que ver con que esta carga sea positiva o negativa. La carga puede ser positiva o negativa, ¿sí? Este signo menos siempre tiene que ir, ¿sí? Ya vamos a ver por qué.
Entonces, si se fijan, aquí está el epsilon sub 2, que es 8 veces la permitividad del vacío, por el E2 normal. ¿Sí? Observen que es una ecuación escalar, que es 3, ¿sí? Porque la E2 normal vale 3, aquí está, es esta que estoy señalando aquí, ¿sí? Y luego la permitividad E1 está aquí, ¿verdad? ¿Sí? Aquí está, ¿verdad? Es dos veces la del vacío, ¿sí? Está aquí por el E1 normal. Entonces luego despejamos el E1 normal, ¿sí? Ahí díganme ustedes si no cometí un error, y al final da 14, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que darle un carácter vectorial. Aquí no nos queda más remedio, muchachos, que decir que si una componente normal va apuntando en cierto sentido, la componente normal en el otro medio tiene que llevar el mismo sentido. Es decir, aquí no se debería de esperar, al menos es muy improbable que la componente normal en el medio 2 lleve un sentido opuesto al que lleva la componente incidente, ¿sí? No debería de ser así. Entonces, precisamente por eso es que nos animamos a poner un A sub z positivo, ¿sí? Porque esta componente definitivamente no es así, sino que la componente en el medio 1, ¿sí? Debe de ir hacia arriba, como está aquí, ¿verdad? Como ustedes lo pueden observar aquí, ¿sí? Entonces nos animamos a ponerle A sub z. Y como ya tenemos la componente tangencial de 1, lo único que hacemos es unir todo, ¿verdad? Aquí tenemos 2ax, aquí está 2ax, ¿sí? Menos 3ay, ¿sí? Aquí tenemos menos 3ay. Y aquí tenemos 14az. Bueno, aquí tenemos 14az. Y ese es el E1. Ese es el 1 que andábamos buscando. Hasta aquí terminaría el ejercicio. Pero yo sé que probablemente muchos de ustedes habrán quedado con alguna inquietud respecto a esta ecuación. Y no habrá alguna manera más segura de asignar el A sub z. Porque dijimos que teníamos que confiar en que si este iba de abajo hacia arriba, que es la componente normal, entonces la componente normal también tiene que ir de abajo hacia arriba. Bueno, eso debe de ser así. Dudosamente la componente en el otro medio, después de la frontera, se va a revertir, ¿sí? Dudosamente se va a revertir, ¿sí? Lo mismo que a lo sumo, bueno, la componente normal dudosamente se va a revertir, igual que la componente tangencial, ¿sí? La componente tangencial, si se fijan, de este medio, sí, que es esta que estoy señalando acá, bueno, lo voy a poner con otro color. Esta componente que está acá, ¿sí? esta componente, bueno, perdón, voy a borrar, voy a escribirlo con otro color. Esta componente que está acá, si se fijan, va apuntando de derecha a izquierda. Pues cuando pasemos la frontera, pues va a seguir apuntando de derecha a izquierda, que va a cambiar de su magnitud probablemente, pero no va a dejar de apuntar de derecha a izquierda. Lo que quiero decir es que se haga algo así como esto, que se revierta, ¿sí? O que la componente tangencial cambie su ángulo. Eso no se vale, ¿sí? Siempre tiene que ser tangencial, por eso se le conoce como tangencial, y el sentido lo debería de conservar. Pues a lo sumo podría tener una magnitud un poco menor, un poco mayor, o considerablemente mayor, considerablemente menor, pero el sentido y el paralelismo lo debe de conservar, pues, con respecto a la componente original. Me doy a explicar. Entonces, pero yo sé que a más de alguno ha de estar todavía con dudas con respecto a eso. Entonces, en la diapositiva que sigue, lo único que trato de explorar un poco es por qué no podemos convertir esto en una ecuación vectorial, ¿sí? Desde mi punto de vista es una ecuación puramente escalar, y ahí sí no hay de otra. Es una ecuación escalar, no es vectorial. Entonces, controla Windows. Entonces, si se fijan, todo lo que está arriba, o sea, voy a dibujar una especie de línea quebrada.
todo lo que está, perdón, voy a dibujarlo de otro color. Entonces todo lo que está arriba de esta línea quebrada ya es lo que acabamos de estar haciendo. O sea, se los dibujo para que no se confundan, ¿sí? Todo esto que está arriba de esta línea quebrada es lo que acabamos de estar haciendo antes. Lo nuevo es lo de abajo, ¿verdad? Lo de abajo de la línea, de esa frontera roja. Entonces, en lo que quiero que se fijen, bueno, esto no es el Sadiku, pero este autor conserva básicamente casi que la misma notación que el Sadiku, por eso es el Ulabi o Ulabai, no sé cómo se pronuncia. Va un poco más a fondo que el Sadiku, ¿sí? Y pone esta como la ecuación más general para esta, o sea, esta ecuación que está en este recuadro rojo es de donde proviene esta ecuación, que es la que hemos estado usando. Entonces, si se fijan, esto es un vector, esto sí es un vector, o sea, ¿por qué es un vector? Bueno, porque este es un producto punto, es un producto punto, y este es un vector unitario, ¿sí? Este es un vectorcito unitario, este también es un vector, ¿sí? Obviamente no podemos hacer un producto escalar si no es entre dos vectores, ¿sí? Necesariamente tienen que ser dos vectores para que sea producto escalar. Entonces, observen que esta es la ecuación que da origen a esta, ¿sí? Entonces, ¿cómo se interpreta? Ante todo hay que ver quién es N2, ¿sí? Ante todo hay que ver quién es N2. Entonces, si ustedes se fijan, aquí está en este esquema del Ulabi, que de 2 normal va de abajo hacia arriba, como lo vimos en el Sadiku. El de 1 normal, ¿se acuerdan que fue lo que usamos? Esta superficie gaussiana fue la que precisamente usamos para deducir esta ecuación de acá. Y se acuerdan que habíamos dicho que aquí había una densidad de carga, ¿se acuerdan, verdad? Bueno, de hecho, ahorita estoy pasando por la flechita negra del Ulabai, que el Ulabai o Ulabi ahí señala que ahí está una carga, ¿verdad? Una densidad de carga, perdón. Entonces, les decía que aquí está el de 1 normal, igual que en el Sadiku. Entonces, de la deducción que se hace, no voy a entrar en detalles, es el vector que se dirige hacia adentro del medio 1 o que sale del medio 2, este vector unitario que está acá, ¿sí? Ese es el N2 de esta ecuación, ¿sí? Entonces, quiere decir que es como un vector unitario de referencia. Es el vector unitario que se va a multiplicar escalarmente por la diferencia de estos dos vectores, ¿sí? De este vector y de este vector. Entonces, el N2 es el vector unitario normal a la frontera y que va del medio 2 al medio 1, o que sale del medio 2, o es el que entra al medio 1, como lo quieran ver. Entonces, ese es el vector unitario que debemos de poner aquí. En este caso debería ser una z, ¿verdad? Debería de ser una subzeta, ¿sí? En el caso del problema, pero no lo voy a desarrollar así vectorialmente. Lo que me interesa que ustedes vean es que este es un producto escalar, ¿sí? Como se distribuye sobre la resta, ¿sí? Y este también se distribuye se distribuye sobre la resta. El resultado es un escalar, no podemos asignarles vectores unitarios como lo hemos venido haciendo, por decir algo, que la componente tangencial, que al final nos va a dar algo así, ¿sí? Sino que definitivamente es un escalar. Por eso es que yo les decía que a este resultado de acá no le podemos, mientras estemos en proceso, ¿sí? Mientras estemos en proceso, por ejemplo, no es correcto, por decir algo, decir que este es un A, por poner un número, ¿verdad? No es que este sea, no es correcto, perdón, no es un número, es un vector unitario. No sería correcto decir que este es un Rosu S a su X y que este 14, que es
o a este, perdón, a este ρ sub s, ponerle, por decir algo, ¿verdad? Ponerle un a sub x, ¿sí? Eso no sería correcto, porque la ecuación más general, si ustedes se fijan, es una ecuación escalar. Lo que sí tenemos que hacer es que de algún modo, cuando ya llegamos al resultado final, que es un escalar, entonces sí, tenemos que asignarle un vector unitario, pero eso es hasta el final. Mientras estamos en proceso no podemos asignar esos vectores, porque definitivamente esto es un escalar, pues, ¿sí? No tiene componentes vectoriales, ¿sí? Probablemente la distribución en el producto, este sí tiene, obviamente, este es un vector, este sí tiene sus componentes vectoriales, este tiene sus componentes vectoriales, pero una vez pasen por este tamiz, ¿sí? Por el tamiz de n2, ¿sí? El producto escalar de n sub 2 con el vector d sub 1 y este vector d sub 2, esos dos resultados son escalares, ¿sí? Entonces, precisamente por eso es que no podemos ponerle un vector unitario a este y vector unitario a este, ¿sí? Pero sí tenemos que fijarnos gráficamente dónde sí podría ir esa dirección normal. Y obviamente la dirección normal tiene que ir en la dirección a z, y me refiero a esta dirección de acá, ¿verdad? ¿Sí? Por lógica, debe de ir en la dirección a z. Entonces, por eso es que hasta el final le asignamos este a sub z, ¿sí? Entonces, eso es lo que les quería decir. Por otro lado, pues darles un poquito de tranquilidad en el sentido de que, excepto por estas cuestiones conceptuales que sí podrían venir en el examen, o sea, sí les podría preguntar por qué no es posible asignarle vectores unitarios a este término o a este término, ¿sí? Excepto por eso, problemas que traigan cargas en una configuración más compleja, por ejemplo, ¿qué es más compleja? Por ejemplo, que las cargas estén en una superficie que sea así inclinada. Esta superficie inclinada es porque estamos hablando de un plano inclinado, ¿sí? Que no es ni el plano X, ni el plano Y, ni el plano Z. Si una carga está así, ¿sí? Una carga superficial en la frontera, es decir, si la frontera fuera esta, por ejemplo, si la frontera fuera esta que estoy trazando acá, ¿sí? Si esta fuera la frontera, entonces obviamente esta frontera no necesariamente está en el eje X. Entonces cargas así más complicaditas no las vamos a ver, ¿sí? Densidades superficiales de carga más complicaditas no las vamos a ver. Y lo más probable es que nos quedemos solo con problemas donde esto valga cero, ¿sí? Problemas donde la densidad de carga valga cero, eso es lo más probable, ¿sí? Pero si acaso tuviéramos cargas distribuidas en la frontera, pues serían cargas sencillas como esta, ¿sí? Cargas sencillas como esta. Eso es para tranquilizarlos un poco. Bien, gracias por su atención y nos vemos en la próxima.